Hola, al museo más lindo del mundo mundial. Hasta acá llegamos, ingresamos por el patio para encontrarnos con el profe en historia, Karim Quiroga. Hoy vamos a hablar de los barrios satélites de San José y el mundo entero. Bueno, Karim, arrancamos este segmento de historia hablando de colonización y bueno, cómo se formaban las colonias, los pueblos y todo este proceso. Pero ¿por qué comienzan las ciudades a tener barrios alrededor? ¿Por qué se empiezan a generar estas áreas metropolitanas y estas conformaciones tan complejas? Digamos, ¿cómo llegan las personas a querer organizarse de esa manera? ¿O no querían en realidad? Bueno, empezamos este segmento diciendo que la historia nos tiene que ayudar a entender qué es lo que nos pasa hoy en día y bueno, este tema va un poco de eso. A una modificación estructural, o sea, de las bases estructurales de la economía de un país o una sociedad, le corresponden modificaciones de la forma en que la gente se relaciona entre sí dentro de ese sistema económico y modificaciones después de orden superestructural o legal, ideológico, etc. Entonces, para explicar, por ejemplo, el surgimiento de los barrios en nuestro país o en nuestra ciudad, hay que remontarnos un poco hacia atrás, hacia mediados de la década de 1910 en Argentina. 1914, 1915, empieza a pasar un fenómeno que la historia, los historiadores lo van a conocer o le van a dar el nombre de industrialización sustitutiva de importaciones, la ISI. Bien. Eso lo damos en la escuela en algún momento, nos queda ahí como algo en la nebulosa, pero no sabemos muy bien qué es. Básicamente, la ISI es la industrialización que se da en nuestro país, que sustituye las importaciones que antes nosotros comprábamos en el marco del modelo agroexportador. Todo lo que no se generaba en el país se compraba en el exterior. Entonces, cuando las potencias centrales del capitalismo en 1914 deciden ir a la guerra, y las involucra a todas, toda su industria fue dedicada hacia esa acción de guerra y obviamente que no generaban manufacturas para vendernos a nosotros. Entonces, lo que empezó a pasar es que el mercado necesitaba abastecerse igual de esa manufactura y hubo gente argentina, y en todos los países pasó más o menos lo mismo, que dijo, bueno, ok, vamos a empezar a generarla nosotros. Por eso, la industrialización es sustitutiva de las importaciones. ¿Sí? Ajá, ¿y entonces? Y entonces, esta industrialización hizo que buena parte de la población que había venido al país, buena parte de los inmigrantes que poblaron nuestra tierra, que residían en el campo porque el modelo era agroexportador, de pronto encuentren en la industria un nuevo lugar donde desarrollarse, donde laburar. ¿Por qué? A priori era más rentable. Y después eso va a retroalimentar una dinámica económica en la cual la industria nacional va a necesitar de clase obrera, industrial, y que esa clase obrera empiece a tener buenos salarios para que el consumo o el mercado interno se consolide. Bueno. Bien, pero eso no estuvo tan organizado como la colonización en algún punto en cuanto a lo habitacional, ¿no? No, exactamente. Eso fue un proceso social cuando se reacomodaron o se reorganizó la base estructural económica del país. Y obviamente que no fue tan organizado. Y por eso la mayoría de las ciudades tiene barrios que lo vemos hoy en la actualidad, a los que cuesta llevarle servicios desde el Estado, a los que cuesta organizar las calles, el tránsito. Eso es lo que explica muchas veces esos barrios que nosotros vemos que parecen tan desorganizados, porque la planificación que habían tenido las ciudades antaño, y antaño es desde la colonización española, ya no se podía dar porque era mucho más dinámico, mucho más rápido el proceso por el cual la gente migraba del campo a la ciudad en busca de un laburo que le permita vivir mejor. Entonces esas fuentes laborales nuevas en las ciudades hicieron que la gente migre del campo hacia la ciudad. Y obviamente que en el proceso de la migración, la gente buscó un lugar para vivir que más barato le salía, y poco a poco se fueron formando barrios, los famosos barrios obreros, y en algunas épocas de crisis empezaron las famosas villas, que son más antiguas de lo que la gente cree, y no solamente es un fenómeno argentino, sino que
En Estados Unidos, por ejemplo, después del 29, la caída de la bolsa y toda la crisis económica, se formaron los que fueron conocidos como las villas de Hoover. Bien. Un fenómeno que fue global. O sea que también existen y tienen que ver con esta necesidad de hacer un cambio rápido en la vida de las personas por una cuestión económica. Exacto. Y ir a vivir donde pueden y como pueden. Donde sea, para poder acceder a un nuevo laburo que les permita vivir. Qué cambio social tan fuerte, ¿no? Lo pienso en el sentido de dejar tus costumbres, a lo mejor del campo, incluido de tener gallinas, una huerta, un patio mínimamente grande, una quinta, a pasar a estar hacinados en un mismo lugar, ¿no? En un conventillo, por ejemplo. Claro. Es toda esta época. Bueno, en San José, por ejemplo, nosotros vivimos esta etapa de migración del campo a la ciudad, cuando se radicaron industrias. A diferencia de a nivel nacional, en nuestro caso se ve mucho más fuerte a partir de la década de 1950, cuando las industrias empiezan a instalarse en nuestra ciudad. Y hay toda una generación de jóvenes que se criaron en el campo, que nacieron en el campo, que entre el 60, fines de los 50, 60 y 70, hacen la migración desde el campo hacia la ciudad y forman la mayoría de los barrios obreros que nosotros tenemos hoy en nuestra ciudad. Bien, o sea que se ve en Argentina, en Entre Ríos específicamente y en todo el mundo este mismo fenómeno. Exacto, exacto. Karim, gracias por la explicación. Por favor.